Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy continuamos con la seguidilla de recomendaciones relacionadas con el fútbol, usando, como ya saben, la excusa del Mundial de Fútbol que se está jugando en Rusia. Para este momento que estoy haciendo el video, la Argentina ya fue eliminada, con una participación, a mi parecer personal, un poco cuestionable en este Mundial, ganando uno solo de 4 partidos. Y no solo la participación de los jugadores fue bastante menos satisfactoria de lo que se esperaba de ellos, sino que además la selección argentina y sus hinchas tuvo algunas participaciones cuestionables, incluso como turistas en el país de Rusia. Salieron muchas noticias de gente que fue a hacer maldades o cosas que no están del todo bien. Y una de las que me pareció más reprobable de todas fue el partido que la Argentina jugó contra Croacia, que perdió 3-0. Finalizado ese partido, un grupo de hinchas argentinos agarró a trompadas en el piso a 2 hinchas croatas por la bronca que sentían por el resultado, por supuesto, en una actitud muy poco deportiva. Y eso tal vez demuestra que la Argentina no merecía pasar a las siguientes etapas del torneo, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel del espíritu deportivo que se demostró dentro y fuera de la cancha. Pero bueno, esas son interpretaciones personales que yo hago y me vienen bien a cuento. El autor del que les voy a hablar hoy habla sobre esto en algunas de sus obras, del espíritu deportivo, de saber ganar y también de saber perder, de los barra bravas y de cómo ensucian la imagen de lo que es un hincha. Les estoy hablando de Edoardo Sacheri. A este escritor tal vez lo conozcan por el libro La pregunta de sus ojos, o más precisamente por su adaptación cinematográfica El secreto de sus ojos, que fue ganadora del premio Oscar a Mejor Película Extranjera, que tiene además una adaptación estadounidense. Yo no leí el libro, pero vi las 2 películas, me parecen muy buenas. Me pareció muy interesante la adaptación al cine que hicieron en Estados Unidos, utilizando problemáticas específicas de ese lugar. Lo que no me gusta absolutamente para nada es el cambio de los últimos segundos finales. Creo que es un cambio importantísimo a nivel historia, que me pareció muy curioso que lo hubieran hecho. Pero bueno, hoy estamos hablando de fútbol y el libro del que me gustaría hablarles específicamente es El fútbol de la mano. Edoardo Sacheri es columnista, yo no estoy seguro si todavía sigue siéndolo, de la revista El Gráfico, que es una revista deportiva, y de sus columnas reflexivas se hicieron 2 compilaciones. La primera es Las llaves del reino, que recopila las publicaciones entre el 2011 y el 2013, y El fútbol de la mano, que recopila las publicaciones entre el 2013 y el 2015. Nos vamos a encontrar en este libro análisis de partidos, análisis de situaciones, análisis de recuerdos, muy subjetivas de parte del autor. A diferencia, por ejemplo, del libro que les presenté de Galeano en alguno de los videos anteriores, este no es teórico, no es histórico, sino que es muy personal. Incluso algunos de estos relatos son directamente vivencias del autor en cuanto a su relación con el fútbol. Los que a mí más me gustaron fueron aquellos relatos, aquellas narraciones que nos mostraban la pasión del fútbol y cómo conecta a distintas personas, por ejemplo, a lo largo del tiempo, o las historias familiares que se pueden construir de encuentros, de compartir momentos, mostrando lo que el fútbol fue en sus comienzos, un juego. El juego nos acerca mucho a la niñez, una pasión, que está bueno tener pasiones por algo, demostrarlo creando otras obras de arte a través de esa pasión que se nos despierta, por ejemplo, libros, a través del fútbol. Es muy poético en el modo de escribir, aunque a veces usa jergas específicas del fútbol, puede llegar a confundir un poco, pero dentro del universo puedo contextualizar lo que me está diciendo. Y algo en lo que hace bastante hincapié es en reflexionar la frase o el dicho popular de que el fútbol es un poco como la vida. Eso me pareció curioso porque en algunas narraciones él lo negaba completamente y en otras demostraba justamente que la frase tenía razón, así que se ve que es una cuestión que Edoardo Sacheri tiene muy presente. Con motivo de este mundial y en unión con una marca de cerveza, la cerveza Quilmes de acá de la Argentina, Sacheri hizo algunos relatos muy cortitos que se pueden buscar en internet fácilmente, en donde vuelve a mencionar esto de que el fútbol es como la vida, y eso me hace pensar un poco en lo que es la Argentina y lo que fue su desempeño en el mundial, mal que nos pese, el vínculo de la hinchada con los jugadores o de los jugadores entre sí. Un equipo bastante desorganizado, de desconocidos, que en cierta forma parecía que no jugaban de forma colectiva, sino de manera individual,
sabiendo que después cada uno iba para su casa y hacía su vida, y ni siquiera jugando por el país, que es la excusa cuando uno juega un mundial, uno juega representando un país. Gran parte de los jugadores del seleccionado argentino no viven en la Argentina hace muchísimos años. Esos partidos que se ganan a último momento o que se terminan empatando, la especulación de que bueno, yo perdí, me está yendo mal, pero hay que ver cómo le va a los otros, si le va bien a este y mal al otro, yo clasifico igual. Yo creo que sí refleja un poco lo que es la sociedad argentina actualmente, o por lo menos lo que yo puedo ver de la realidad que rodea a mi país hoy. Así que me parece un libro muy interesante, muy reflexivo. Ya les digo que es bastante subjetivo, así que si bien habla de fútbol, más nos habla de Sacheri y del hincha que él es, que si no me equivoco es hincha de Independiente. Y de este autor también me gustaría recomendarles el libro, en realidad me gustaría recomendarles la película, Papeles en el viento, que está basada en una novela de Sacheri. Yo vi la película con mi familia y me pareció hermosa. Su elenco protagonista es además excelente, está conformado por Pablo Echarri, Diego Torres, Pablo Rago y Diego Peretti, que son increíbles los cuatro. Y esta sí es una historia bastante más armada porque está basada en una novela que, bueno, a mí me gustaría leer, pero les voy a contar más o menos de la película. Es un grupo de 4 amigos, 2 de ellos son hermanos y los otros 2 son amigos de ellos. Y uno de ellos muere por una enfermedad, dejando a su hija. Y la película se basa un poco en la preocupación de este personaje que muere sobre el futuro de su hija a nivel futbolístico, lo que me parece muy interesante. Por supuesto que estas 4 personas, estos 4 amigos, son muy fanáticos del fútbol, muy fanáticos del cuadro de Independiente, y el personaje del mono interpretado por Diego Torres está preocupado por el desempeño de su equipo. O sea, Independiente es uno de los grandes equipos de la Argentina, que a lo largo de su historia ha tenido muchos campeonatos ganados, muchas copas ganadas, y sin embargo, a medida que pasaba el tiempo fue decayendo un poco en su desempeño. Entonces él estaba preocupado del equipo que le estaba dejando a su hija. Él quería que su hija fuera hincha de Independiente, pero que lo sintiera en su interior, no que lo hiciera por la obligación de que él también lo había sido. Y por otra parte también está la preocupación de los 3 amigos por ayudar de alguna forma económicamente a la hija del mono. Y la forma en que deciden hacerlo tiene que ver también con el fútbol, cuando se meten a comprar un jugador, pero principalmente cuando se meten a vender a ese jugador para recibir ganancias. Está muy bueno como muestran todo ese detrás de cámaras, ver a un jugador en las inferiores de un equipo del interior del país e intentar venderlo a un equipo de primera o incluso a un equipo extranjero, todos los manejos que hay detrás políticos y económicos y las maniobras que ellos como aficionados, porque en realidad ellos no se dedican a comprar y vender jugadores, las maniobras que ellos tienen que hacer para conseguir este negocio. Es una película muy tierna, muy interesante, que yo les recomiendo ver, y cuando lea el libro, por supuesto, que les voy a comentar qué me parece. Bueno, y ya que hablamos de películas y de Eduardo Sacheri, les comenté también sobre El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos fue dirigida por Campanella. Campanella junto con Sacheri dirigieron a su vez la película de Metegol, que es una película animada, es la primera producción tridimensional animada de la Argentina, que está basada a su vez en un cuento de fútbol de Roberto Fontana Rosa, del cual voy a intentar hablarles en el video que viene, pero más o menos para que tengan un adelanto de lo que va a ser y de cómo se conecta este mundo de artistas y de fútbol, de cine, de libros y de pelotas, que eso es lo interesante. En ese sentido el fútbol tiene que ser como la vida, de aportar a cosas buenas, de aportar al juego, de aportar a la diversión, de aportar a unirnos entre nosotros, no solo por medio del juego, sino por medio de otras cosas que nos despierten, y alimentar siempre el espíritu deportivo a nivel interior de cada persona, a nivel equipos, a nivel torneos. El torneo mundial debería ser una fiesta que lastimosamente a mí me da muchísima pena cuando queda aguada por alguna de estas situaciones de gente que no sabe disfrutar, que no sabe compartir, que no sabe encontrar un diálogo con una persona de la que tal vez no conoces el idioma, no conoces muy bien geográficamente dónde queda su país, pero que se encuentran en el campo del juego y aún así comparten las mismas reglas. Eso es muy interesante y debería ser eso lo que rescatemos de este deporte. Así que bueno, la recomendación de hoy es Eduardo Sacheri, principalmente con la recopilación de El fútbol de la mano. Me gustaría que me contaran si conocen a este autor, si leyeron alguno de los libros que él escribió, los de fútbol o los otros.
porque también tiene algunos otros cuentos y creo que 2 o 3 novelas más. Y cualquier cosa que quieran contarme, ustedes saben que a mí me encanta leerlos y responderles. Así que bueno, creo que eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por pasar otro rato conmigo. Nos vemos la próxima y chao.